Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Clínica de Cardiología Doctora Calapara. Quiero comentarles que eres cardiólogo intervencionista y pues hoy vamos a platicar de un tema que es bastante importante y creo que todos vamos a aprender el día de hoy, que es una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Es importante poder saber, ¿verdad? Para qué se realiza esta prueba, cuáles son los objetivos para que al momento de poder llegar a visitar la clínica con el doctor ya tengamos alguna idea de qué es lo que vamos a realizar. Así que, doctor, bienvenido. Es un placer otra vez platicar con usted. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por estar con nosotros, porque no es el tiempo de poder llegar a muchas personas a través de esto. Sí, muchas gracias. Así que vamos a iniciar, vamos a hablar de la prueba de esfuerzo. Y pues para dar una introducción, ¿verdad? Me gustaría que platicáramos sobre a qué nos referimos con una prueba de esfuerzo a nivel cardiológico. Muy bien, la prueba de esfuerzo es un estudio que ya lleva mucho tiempo de que se realiza y tiene varios objetivos. Consiste básicamente en someter al paciente a realizar cierto esfuerzo físico que nos permite evaluar el comportamiento de su corazón para ver si tiene algún problema cardiovascular que se pueda diagnosticar a través de esta. Básicamente consiste en que el paciente deberá someterse a algún esfuerzo que por lo regular es en una de estas bandas sin fin, que son estos aparatos que nosotros comúnmente vemos en los gimnasios donde corremos, ¿no? Habitualmente. Entonces tenemos de estas bandas en los consultorios y a través del esfuerzo que el paciente va haciendo vamos monitorizando el corazón, vamos monitorizando cuál va siendo el comportamiento del corazón a través de algunos aparatos específicos como el electrocardiograma. Ocasionalmente se puede utilizar también ultrasonido, monitorizar también la presión arterial, la oxigenación, todos estos parámetros durante el esfuerzo físico del paciente para poder determinar así si existe alguna o no. La prueba se puede realizar en estas bandas sin fin que les había comentado, que son las que vemos en los gimnasios, o también se pueden hacer en bicicletas ergonométricas, que son bicicletas también estacionarias, ¿no? Podemos hacerlo tanto en una banda como en una bicicleta. Y de igual forma, en las dos variaciones, pues se monitoriza el corazón con el objetivo de estar viendo estas alteraciones que estamos específicamente buscando. ¿A quiénes se les recomienda realizar esta prueba? Bien, se recomienda realizar en algunos casos específicos. Lo más, digamos, donde más tiene utilidad la prueba de esfuerzo es para evaluar si el paciente tiene cardiopatía isquémica o no tiene cardiopatía isquémica. ¿Qué es esto de la cardiopatía isquémica? Es valorar si el paciente tiene afectación de las arterias de su corazón. Lo que buscamos, lo que pretendemos es, si recordamos en los otros podcasts que habíamos hablado acerca de la angina de pecho y del infarto, recordamos que el corazón, al ser sometido a esfuerzo físico, va a presentar dolor en el pecho del paciente. Entonces nosotros a través de esta prueba, pues lo que queremos es reproducir este dolor para que a través de los monitores que tenemos podamos determinar si este dolor de pecho que se presenta al esfuerzo corresponde a enfermedades de las arterias del corazón. Esa es una de las más importantes razones por las cuales vamos a nosotros indicar una prueba de esfuerzo. También se puede indicar para pacientes en quienes queremos valorar su clase funcional, que eso es la capacidad física que tiene para el ejercicio. Es común que un paciente llegue con nosotros y nos diga que tiene mucha fatiga, que ya no tolera hacer actividades como las que solía hacer anteriormente. Entonces, a través de una prueba de esfuerzo, nosotros podemos determinar cuál es la capacidad al ejercicio que tiene este paciente para poder determinar si está limitado realmente para hacer actividad física o si podemos indicarle que él puede seguir haciendo actividades físicas habituales. Existe también algún tipo de paciente que no se hace esta prueba justamente por molestias o por enfermedad, que es muy común en los deportistas de alto rendimiento. También se puede hacer una prueba de esfuerzo para determinar si están en condiciones o no de desarrollar cierta actividad física que vaya a demandar mucho a su organismo, ¿verdad? Entonces es muy común que los atletas de alto rendimiento se sometan a pruebas de esfuerzo para poder determinar esta situación. Ya que estamos hablando de los diferentes tipos de pacientes que pueden aplicar esta prueba, ahora la pregunta es, ¿hay una edad determinada, digamos, que a partir de esa edad es recomendada hacer o es para todo tipo de edad, se podría decir? Sí, la verdad es que no hay una edad determinada, pero cuando nosotros estamos hablando de buscar enfermedades del corazón, pues evidentemente tenemos que tener este grupo de pacientes en los cuales tenemos factores de riesgo o características que nos hagan pensar que está en riesgo de desarrollar una enfermedad. Por lo regular son pacientes de más de 45 o 50 años de edad. Ahora, cuando hablamos de deportistas que van a ser sometidos a actividad física intensa, pues estos pacientes realmente se pueden hacer una prueba de esfuerzo a cualquier edad, ya que
no hay una restricción en cuanto a, así que no hay ninguna diferencia en cuanto a qué paciente por su edad se puede realizar la prueba, solamente según el objetivo que sea para el cual se va a indicar la Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se realiza? ¿Realmente cuánto tiempo lleva? Creo que lo que muchos nos pueden preguntar es también, al saber que se va a provocar un dolor de pecho, lo que usted menciona ahorita es, ¿qué riesgos voy a tener yo al hacer esta prueba, verdad? bien. Sí es importante que el paciente tenga estos datos correctos, ¿verdad? Y en la prueba se hace, vamos a suponer que vamos a tomar el ejemplo de la que se hace en una banda sin fin. Entonces lo que se hace es que al paciente se le sube a la banda y se le conecta un monitor de electrocardiograma, que es como el electrocardiograma que habitualmente se hace en los consultorios, pero que está diseñado para poder tenerse en el pecho mientras el paciente hace el ejercicio. Se le coloca el monitor de electrocardiograma, se le toma la presión, la oxigenación y todos los parámetros basales, y se le toma un electrocardiograma en reposo antes de realizar el esfuerzo físico. Y entonces la prueba consiste en que vamos a empezar a hacer que el paciente tenga cierto esfuerzo, caminando a un paso lento, a una inclinación muy baja, y paulatinamente, según el protocolo que se utiliza por lo regular, cada 3 minutos se elevará la velocidad de la banda y se elevará la inclinación de la banda también. Eso nos permite que el paciente constantemente esté aumentando su esfuerzo físico. Y nosotros vamos a estar determinando varios parámetros durante la prueba. Mientras la prueba avanza, el paciente nos puede indicar si va teniendo dolor o no de pecho. Este parámetro del dolor nos dice a nosotros que la prueba puede ser positiva en el caso de que estemos buscando enfermar las arterias coronarias. Pero aparte de eso, nosotros vamos a estar viendo el electrocardiograma que está constantemente siendo reproducido en una pantalla para determinar si hay cambios o no en el electrocardiograma durante el esfuerzo del paciente. Si nosotros llegamos a tener algunas características clínicas o algunos cambios en el electrocardiograma que nos indiquen claramente que hay una normalidad, podríamos llegar a hacer algún diagnóstico con esto. Por ejemplo, si el paciente nos dice claramente que tiene dolor en el pecho durante el esfuerzo físico, eso será una indicación para suspender la prueba. Entonces, aunque nosotros le decimos al paciente que evidentemente puede llegar a tener dolor, la prueba no tiene que llegar a ser demasiado exigente. Con que el paciente llegue a presentar un poco de dolor, eso podrá ser suficiente para suspender la prueba y no exigirle al paciente demasiado esfuerzo. O si por el contrario nosotros llegamos a ver que en el electrocardiograma que nosotros estamos realizando hay cambios que nos sugieran que las cosas, digamos que sí tiene enfermedad de las arterias del corazón y que puede llegar a complicarse ahí, pues la prueba se suspende en el momento que llegamos a tener el criterio del diagnóstico para diagnosticar la enfermedad. Otra de las causas para suspender la prueba, digamos, es la fatiga del paciente. Si el paciente en algún momento dice, no tengo dolor, pero ya no aguanto hacer más actividad física, en ese momento también se podrá suspender la prueba, ¿verdad? Eso nos hablará de la capacidad que tiene el paciente para realizar el ejercicio. Entonces, es básicamente de esa manera que se hace la prueba. Si nosotros hacemos la prueba en una bicicleta ergonómetrica, es exactamente igual. En la bicicleta la única diferencia es que nosotros vamos a aumentar la resistencia de la bicicleta perdón, conforme avance la prueba, de tal forma que el paciente tenga que estar haciendo más esfuerzo en cada etapa. Igual se eleva la resistencia de la bicicleta cada 3 minutos y eso nos va a permitir que el paciente tenga más exigencia en su actividad física. Se monitoriza exactamente igual, tomamos la presión, el electrocardiograma y los cambios, lo que buscamos es exactamente lo mismo en una prueba que en la otra prueba. Es así como se realizan. Y en cuanto a lo que me preguntaba, ¿existe algún riesgo con esta prueba? Las pruebas de esfuerzo, pues al ser una prueba en la cual el paciente es sometido a este estrés para su corazón, el objetivo de la prueba es que el corazón se acelere, ¿no? El corazón vaya aumentando la frecuencia cardíaca y entonces aparezcan estas molestias. En algunos casos muy contados, sí se ha desarrollado, digamos, un cuadro de angina de pecho muy importante. Incluso ha habido pacientes que han llegado a desarrollar un infarto durante una prueba de esfuerzo. Sí existen estos riesgos, algunos pacientes sufren de mareos, visión borrosa, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero la verdad es que la cantidad de pacientes que han tenido complicaciones como estas son los mismos, así que en general es una prueba que está muy bien controlada, es una prueba en la cual nosotros podemos intervenir, interrumpir la prueba en cualquier momento y eso nos evitará eventualmente que el paciente llegue a tener alguna complicación importante.
Exacto, sí que lo importante es que ellos sepan también, ¿verdad?, de que siempre va a estar usted como especialista atento a todos los cambios que el momento les pueda presentar durante la prueba, ¿verdad? Y no llegar con ese miedo de si me puede dar un infarto, algo así, puedo, así que, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, siempre hay que tener claro que usted va a estar durante todo el transcurso de la evaluación atento a todos los cambios que les pueden presentar. Claro, si la prueba tiene que ser realizada siempre bajo estricta supervisión de un profesional que sepa de esto, ¿verdad? Y que pueda reaccionar ante alguna eventualidad. Pero sí es así, ¿verdad? Tenemos que estar siempre al pendiente del paciente para poder identificar cualquier cosa que vaya a suceder. Ahora me gustaría que nos platicara sobre qué recomendaciones se le da al paciente para realizar esta evaluación. Me refiero a qué medidas debe tomar antes de realizarla, incluso también después. Ya, bueno, las recomendaciones para los pacientes que se van a realizar una prueba de esfuerzo realmente son, bueno, la prueba de esfuerzo nunca es un estudio que se hace de forma urgente, no es un estudio siempre programado, es un estudio que se programa para cierta fecha de tal forma que el paciente tiene todas las posibilidades de prepararse para el estudio. ¿Qué pedimos para una prueba de esfuerzo? Pues primeramente que el paciente llegue el día que se va a hacer realizar la prueba con al menos 6 horas de ayuno para evitar complicaciones gastrointestinales por la prueba. Segundo, que llegue, por supuesto, con ropa deportiva, zapatos adecuados o vestimenta adecuada para poder realizar la prueba. Y en cuanto a sus medicamentos, que es la parte importante, por lo regular todos los medicamentos que el paciente está tomando no se deberán suspender. El paciente puede tomar sus medicamentos que se tome por la mañana de ese día, por ejemplo, sin ningún inconveniente, y se realizará la prueba en las horas de la mañana. Por lo regular, pues en consultorio hacemos las pruebas por la mañana y no necesitamos que el paciente interrumpa su medicación. Solamente sería la dieta y la ropa, ¿verdad? Deben llevar líquido para hidratarse, porque esto genera un esfuerzo físico importante y el paciente se debe hidratar, y una ropa extra con el objetivo de que si hay mucha sudoración, pues se puede cambiar después de la prueba. Y lo importante sería la dieta nada más y la vestimenta, creo que sería esencial. Y después de la prueba, ellos pueden realizar actividades cotidianas con normalidad, se puede decir. Si la prueba es normal, digamos, o no tuvo ninguna alteración importante, pues evidentemente el paciente se retira del consultorio y podrá realizar sus actividades del día sin ningún inconveniente. Si la prueba saliera con algún dato positivo, es decir, se logra documentar alguna alteración o algo que no sea normal, entonces dependiendo de cuál sea la alteración que encontremos, nosotros le recomendaremos al paciente descansar hasta que se haya recuperado de una mejor manera para poder hacer sus actividades habituales. Por lo regular, las recomendaciones de descanso y reposo serán en aquellos pacientes en que la prueba haya revelado que sí hay alteraciones compatibles con enfermedades en las arterias del corazón. Es decir, que sea sido una prueba positiva para isquemia. En estos casos, pues quizás le recomendemos al paciente que repose y por supuesto se tendrá que determinar si el paciente es candidato o no para hacer algún procedimiento o alguna intervención. Pero de no ser así, pues por lo regular el paciente va a hacer sus actividades físicas sin ningún problema. Sobre esta prueba, los resultados son inmediatos y más o menos cuánto tiempo duraría aproximadamente según su experiencia. Ya, la prueba dura aproximadamente unos 20 minutos en realizarse, es decir, desde que el paciente empieza a hacer ya la prueba específicamente hasta el momento en que se termina. Incluso la evaluación de la prueba de esfuerzo incluye unos minutos posteriores al esfuerzo en el cual la recuperación del paciente también se monitoriza para ver cómo es que el paciente nuevamente vuelve a recuperar su frecuencia cardíaca basal y los valores de la presión arterial y todos estos parámetros. Entonces no es una prueba muy extensa, ¿no? Más o menos 20-25 minutos dura una prueba de esfuerzo. Y en cuanto a la entrega de los resultados de la prueba, pues la interpretación de la prueba básicamente se hace inmediatamente durante el esfuerzo. Estamos monitorizando al paciente, por lo cual nosotros podemos determinar eso. Y el informe, por supuesto, lleva un tiempo y se le entrega al paciente el mismo día o el día siguiente a más tardar. Pero la interpretación de los cambios y determinar si la prueba es normal o anormal es algo que se realiza durante el ejercicio del paciente. En ese momento estamos viendo si hay alteraciones o no y podemos incluso indicarle al paciente: mire, si su estudio es normal porque estamos viendo esto, vamos a suspender la prueba y esto es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Pero sí, la interpretación es inmediata. Ya estamos ahí a la par del paciente, viendo los parámetros que hemos indicado anteriormente y ahí podemos determinar si el paciente va a necesitar o no algún tratamiento. Eso es lo que quería saber. Después de la prueba, así que lo va a guiar usted para saber qué tratamiento es el que va a necesitar este paciente, ¿verdad? Sí, exacto. En caso de que se encuentre algo, pues se puede prescribir la medicación adecuada de una vez en ese momento, o incluso suponiendo que el paciente haya presentado un dolor de pecho intenso y cambios en el electrocardiograma que nos sugiera que algo está muy mal, de una vez se le puede indicar al paciente que debe ser hospitalizado y intervenido lo más pronto posible si fuera ese el caso, ¿verdad? Muchas gracias, realmente. Sí que esta información es bastante importante e interesante, ¿verdad? Por lo mismo de que hablábamos que muchos pacientes pueden haber escuchado sobre esta prueba, pero pueden llegar siempre con el miedo de qué va a pasar, cómo es que se maneja, si van a tener, así que cuidado de estar monitoreando todo, ¿verdad? Pero usted ya nos lo aclaró. Usted hacía mención de que esta prueba de esfuerzo también puede ser aplicado para deportistas. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que están iniciando así que hacer ejercicio en algún momento? Han escuchado, ¿verdad?, sobre que hay carreras de 21K y si ellos pueden, bueno, quieren o tienen la intención de participar, ellos también es necesario que hagan esta prueba antes de realizar esas actividades. Bueno, sí, sí se puede realizar, es decir, la prueba se puede hacer tanto para deportistas de alto rendimiento que ya estén realizando actividad física intensa o para aquellos pacientes que pretendan iniciar. Es importante que en estas pruebas de esfuerzo nosotros podemos en algún momento detectar anomalías, eh, no solo de cardiopatía isquémica que nos indiquen enfermedades arteriales del corazón, sino que también podemos detectar arritmias, trastornos del ritmo cardíaco en los pacientes que nos pudieran indicar que durante el ejercicio el corazón no se comporta correctamente y deberíamos de indicarles que no están en condiciones de realizar actividad física. Cuando nosotros hablamos de estas competiciones de 21K o de 42K, en donde hemos escuchado muy frecuentemente que muchos pacientes han fallecido de forma súbita, eso es lo que le llamamos muerte súbita. Debemos recordar que la mayor parte de los pacientes que tienen este problema son pacientes que tienen arritmias cardíacas que se desencadenan de forma más importante durante el esfuerzo y que nunca habían sido detectadas. Entonces, los pacientes que se realizan una prueba de esfuerzo antes de hacer actividades físicas intensas y encontramos en el electrocardiograma que se desarrollan específicamente extrasístoles o taquicardias de algún tipo, de alguna clasificación específica, son estos pacientes a los que les debemos indicar que usted no está en condiciones de realizar actividad física intensa. Por lo tanto, estas actividades de correr 21 kilómetros o las famosas actividades de Ironman que ahora están tan de moda, pues son pacientes que nunca van a poder hacer actividades físicas intensas, ¿verdad? Siempre se les recomienda hacer actividad física muy pequeña, actividad física de leve a moderada, para evitar que se desarrollen estas complicaciones. La mayor parte de estos pacientes jóvenes que han fallecido en estas actividades fallecen por arritmias letales, que se desencadenan en el momento del esfuerzo físico. Es por eso que a los deportistas de alto rendimiento se les hacen estas pruebas, porque pretendemos exactamente buscar en ellos este tipo de alteraciones para saber si están en condiciones o no de continuar haciendo actividad física. Así que sí, para ellos es también. Sí, sí que es recomendable, ¿verdad? Que si usted en algún momento tiene pensado o tiene como meta el poder participar en esas actividades, también el hacer una evaluación antes, ¿verdad? Para poder evitar ese tipo de situaciones. Es correcto. Deberían ser evaluados por un médico antes de hacer actividad. Muy bien, doctor, muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Por darnos esta información tan importante. Quiero a ustedes también invitarlos para que estén atentos al siguiente podcast y así mismo que puedan visitar las redes sociales de la clínica. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en los canales de podcast que es Apple, Google y Spotify. Así que para finalizar me gustaría que diera una leve conclusión, ¿verdad? Resumen de lo importante que es realizar esta prueba y pues invitar también a los pacientes a que puedan visitarlo para poder realizar. Bueno, sí, muchas gracias. Pues recordarles, ¿no? La prueba de esfuerzo es un estudio de los que se hacen es más comúnmente realizados en una clínica de cardiología. Los objetivos de la prueba es encontrar problemas en el corazón que sean algo muy evidente, cardiopatía isquémica, es decir, enfermedad en las arterias del corazón, y valorar la clase funcional, la capacidad del ejercicio de los pacientes.
Es un estudio que no lleva mucho tiempo y que tiene muy poco riesgo de complicaciones. Se puede realizar de manera programada, por lo regular no es un estudio urgente y nos permite valorar muchos aspectos de la salud cardiovascular. Por supuesto que en el consultorio estamos realizando esta prueba. Todos los pacientes que les han indicado que tienen necesidad de hacerse una prueba de esfuerzo o que tengan inquietud de saber si son candidatos o no para hacerse esta prueba, pues con mucho gusto le podemos atender en la oficina que está en el 5º piso del Centro Hospitalario La Paz. Pueden hacer sus citas ahí al número de teléfono 7765-2740 y con mucho gusto estaremos asesorándolos acerca de si esta prueba es indicada para ustedes y si fuera así, pues a realizar la oficina. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y ha sido un placer platicar con usted nuevamente. Esperamos para el siguiente podcast.